Buenas noches, mi nombre es Oscar Leonel Sánchez y en este video les voy a mostrar cómo diseñar un mezclador de radiofrecuencia. En esta presentación les voy a hacer una pequeña introducción sobre los mezcladores de radiofrecuencia, las especificaciones requeridas para este diseño, el respectivo diseño, cómo se realizó, con sus respectivos diagramas, cómo se realizó la polarización, el modelo de pequeña señal, el cálculo de las diferentes capacitancias, el filtro, cómo se calculó el filtro. Después le voy a mostrar la simulación y los respectivos resultados que se obtuvieron después de diseñar, de montar el circuito. Un mezclador es un dispositivo que nos permite multiplicar dos señales para poder ser moduladas o desmoduladas. Entonces tenemos, para el caso de recepción, tenemos una señal de alta frecuencia recibida por la antena, la cual es amplificada, y tenemos nuestro oscilador local, que para la recepción es de baja frecuencia. Lo que nos hace el mezclador nos va a generar dos señales con la suma de fases de ellas y la diferencia. Los requerimientos para estos diseños en este caso va a ser de transmisión. Para transmitir, entonces tenemos una frecuencia de entrada de baja frecuencia que va a estar en el orden de 0 a 10 kHz y una frecuencia del oscilador local que debe estar entre 30 y 40 MHz. Nos piden que el voltaje de salida sea mínimo de 2 voltios pico y que se utilice un voltaje de polarización o un voltaje VC menor o igual a 20 voltios. Este fue el circuito con el cual vamos a trabajar para el mezclador. Tenemos una señal de alta frecuencia, señal de RF, y nuestra señal del oscilador local. Y acá en esta parte tenemos el filtro. Utilizamos como resistencia de carga o como carga una resistencia de 1 mega en paralelo con un capacitor de 20 picos. Estos valores se colocan en el diseño, ya que es la salida que vamos a tener en el osciloscopio. El osciloscopio tiene una frecuencia de entrada, una impedancia de entrada de 1 mega en paralelo con 20 picofaradios. La polarización, lo que hacemos es cogemos el circuito anterior y como los capacitores se comportan como un circuito abierto en DC, la inductancia como un cortocircuito, entonces dejamos los capacitores en circuito abierto y analizamos el respectivo circuito que queda. Dado que la inductancia es un corto, entonces la resistencia de emisor queda en paralelo con la resistencia de carga, que es de 1 mega, pero debido a que es muy grande, entonces y RE es muy pequeño, entonces la resistencia que va a haber de emisor va a ser aproximadamente RE. Iniciamos con estos valores un voltaje de polarización de 10 voltios. Sabemos que el voltaje de emisor debe ser menor o igual al 20% del voltaje de polarización y determinamos una corriente de 5 miliamperios. Las ecuaciones respectivas del circuito para determinar voltaje de base, voltaje emisor y determinar la resistencia de emisor. Luego se determina R1, el voltaje colector emisor, y se obtienen los respectivos valores
de voltaje base, voltaje emisor, voltaje resistencia de emisor, resistencia de colector, R2 y R1. Acá se muestra el modelo de pequeña señal. Al hacer superposición, entonces vamos a analizar con una fuente, cuando tenemos la entrada, y la entrada del oscilador lo dejamos en cortocircuito. Para calcular los valores de capacitancias, las respectivas capacitancias, lo que hacemos es, en este circuito, dejamos las otras capacitancias en circuito abierto y colocamos una fuente de prueba en cada capacitancia y determinamos la resistencia vista desde ese punto. Entonces, para el cálculo de la capacitancia de base, entonces, teniendo los valores de polarización, determinamos Gm, Rpi y Re. Y a partir de eso obtenemos la resistencia vista desde la capacitancia de base y obtenemos un valor de 0.8 microfaradios. Para el cálculo de la resistencia de emisor, entonces se hace exactamente igual que para el caso de la capacitancia de base y la multiplicamos por 0.8 porque es una regla que para determinar la capacitancia de emisor se debe tomar el 80% de la frecuencia a la cual se está trabajando. Para el cálculo de la capacitancia de colector se hace exactamente igual y obtenemos nuestra respectiva resistencia equivalente vista desde el punto donde está la capacitancia de colector, y para este caso se toma el 20% de la frecuencia a la cual se está trabajando y se obtiene un valor de 1.3 microfaradios. Luego se hace el cálculo del respectivo filtro. Ya sabemos que la frecuencia central para nuestro filtro va a ser 1 sobre raíz de LC y se obtienen estos valores de capacitancia e inductancia respectivamente. Ahora le vamos a mostrar los resultados obtenidos con la simulación. Una vez realizado nuestro diseño, vamos a simular para verificar los resultados antes de realizar el respectivo montaje. Entonces vamos a LTSpice. Primero vamos a hacer, aquí está el circuito, primero vamos a hacer un análisis en DC para verificar la polarización. Aquí verificamos los diferentes resultados. Vemos que la corriente de 5 miliamperios y los diferentes voltajes dan aproximadamente igual a los obtenidos teóricamente. Ahora vamos a realizar un análisis transitorio para verificar la señal, un tiempo de simulación de 200 microsegundos, y corremos. Una vez terminada la simulación, vamos a observar la señal de salida para verificar que estén las dos frecuencias, y efectivamente observamos que hay una envolvente y que dentro de ella debe haber una señal. Vamos a hacer un zoom para verificar la señal de alta frecuencia y vemos que efectivamente hay una señal de alta frecuencia contenida dentro de la señal de baja frecuencia. Entonces, una vez verificado con la simulación, podemos hacer nuestro montaje del circuito para verificar su funcionamiento en la vida real, que les voy a mostrar enseguida. Para evitar efectos de alta frecuencia en la protoboard, se diseñó una placa y se soldaron los respectivos componentes. En la verificación se utilizó una fuente DC, un generador de señales, sonda
y un osciloscopio para observar el comportamiento de la señal. En el osciloscopio se puede observar que la señal de baja frecuencia, y se observa que dentro de esta hay una señal de alta frecuencia contenida. Al disminuir la escala de tiempo, se puede observar la señal de alta frecuencia, y al irla aumentando lentamente se puede observar que va apareciendo la señal de baja frecuencia con su respectiva señal de alta frecuencia contenida en ella. Eso es todo, muchas gracias.